Good afternoon. Buenas tardes. I had been asking Pastor Jonathan when the next time would be that he allowed me to preach. Le he preguntado al pastor Jonathan, ¿cuándo me vas a dejar predicar otra vez? And he's been putting it off. Y me ha dado la vuelta. No, but after our trip to Mexico City to meet with Pastor Erasmo down there. Nuestro viaje a México que tuvimos el principio del año, nos reunimos con el pastor Erasmo. And excited about the partnership that we're going to be having in Mexico City. Les quiero contar que estoy emocionado del trabajo que vamos a estar haciendo ahora en México. I don't remember, I'm going to say it so wrong. Cuautitlán. Cuautitlán. En Cuautitlán, Izcalli. It's close enough, right? Es cerquita, ¿verdad? Más o menos ahí. But we're excited about that partnership because we love what Gente is doing. Pero estamos muy emocionados por esto porque amamos lo que hace Gente Unida. And we believe in Gente Bolingbrook, Gente Joliet, and Gente Mexico City. Y creemos en Gente Bolingbrook, en Gente Joliet y ahora en Gente Ciudad de México donde vamos a estar. And so, yeah, it should get enough. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? And so I was excited to be able to come and preach to the Gente family. Así es que estaba muy emocionado de venir y compartir con la familia de Gente Unida. Because I love seeing it to continue to expand. Porque me encanta ver cómo es que crece. So you've been in a series called Everyday Church. Han estado en una serie de mensajes llamada La Iglesia Cada Día. And how long have you been in this? For 4 weeks. Hemos estado por 4 semanas. All right. So when we did this series in Westbrook, I had preached a message, and I told Jonathan that I'd be more than happy to share that message as well. En Westbrook enseñamos también esta serie y yo prediqué precisamente en Westbrook y le dije a Jonathan que estaba muy emocionado de compartir con ustedes también. So I had just transitioned a little over a year ago. I transitioned into the executive pastor role. Así es que acabo de convertirme en el pastor ejecutivo. Transicioné de esto recientemente. And surprisingly enough, there are differences between youth ministry and this executive role. Y me he dado cuenta que hay gran diferencia entre ser pastor de jóvenes y pastor ejecutivo. Far fewer pizza parties. Hay menos fiestas de pizza. And games. Menos juegos. And a lot more reading. Mucho más lectura. And so this was a different role for me. Así que fue un rol diferente para mí. And I felt like I was trying to drink from a faucet but was given a fire hydrant instead. Y pensé como que me daban demasiada información que yo estaba consumiendo. I don't know if you've ever felt that way. No sé si alguna vez te has sobresaturado de información. But it's a little bit overwhelming. Pero es un poquito cansado. And so I remember one day in April or May, I had kind of looked through my schedule for the day. Así que me acuerdo en abril o en mayo es que yo estaba viendo mi calendario, mi agenda. And we probably all have the same routine when we get into work, right? Y yo creo que tú también tienes la misma rutina cuando vas al trabajo, ¿no? I always sit down and I look at my calendar. Tú ya sabes lo que haces. Yo me siento y veo mi calendario. And I figure out when my meetings are. Y veo mi agenda, mis reuniones. And then I look through emails. Y después veo los emails. And I figure out what I need to do for the day. Y después veo lo que tengo que hacer todo el día. And then somewhere in the midst of that, I figure out when I'm going to be able to plan for things that need to be done in the future. Y después también pienso en algún momento qué es lo que puedo hacer para el futuro. But my routine every single day is really to divide my life into 4 quadrants. Pero mi rutina cada día es dividir mi vida en 4 cuadrantes. And you may be familiar with this. It's called Eisenhower's principle. Tal vez tú estás familiarizado con el principio de Eisenhower. And I don't know if you're too familiar, but basically you divide your life into 4 different quadrants. Si no lo conoces, divides tu vida en 4 diferentes secciones o cuadrantes. To help you prioritize what needs to be done. Que te ayuda a priorizar las cosas que tienen que hacerse. So in quadrant 1, you have high priority, high urgency. Por ejemplo, en el primer lugar tienes mayor prioridad, mayor urgencia. And quadrant 2 is high priority, low urgency. En el segundo cajón tienes mayor prioridad, menor urgencia. 3 is low priority, high urgency. Tercero es menor prioridad, mayor urgencia. 4 is low priority, low urgency. Y cuarto es menor prioridad, menor urgencia. So I kind of categorize what I need to get done in these 4 different categories. Así que yo pongo lo que tengo que hacer en una de estas 4 categorías. And it really helps me navigate the day. Y me ayuda a navegar el día. Because I like structure. Porque a mí me encanta la estructura. I function better under structure. Yo funciono mejor cuando hay estructura. And so
usually, this is just an example. It's not actually probably what I did during that day. Este es un ejemplo, no es necesariamente lo que hice ese día, pero es un ejemplo. But this is about where everything would line up. So Pero así es donde pongo yo las cosas. these budgeting expenses, all of that, meetings with staff, those are always high priority. Presupuesto y todas estas cosas, pues es la mayor prioridad. High priority, low urgency would be like program shifts and also emails. Mayor prioridad, menor urgencia puede ser cosas que tengo que hacer de la iglesia y responder a emails. So if you've ever sent me an email and wondered why I haven't responded, Así es que si tal vez tú me has enviado un correo y no te he respondido, it's usually low urgency for es me. porque tal vez es menor urgencia para mí. Sorry. Perdón. Low priority, high urgency, those are the handbook projects, things that need to get done quickly, but they aren't really a high priority at that Menor moment. prioridad, mayor urgencia, ahí necesito algunas cosas, algunos documentos que se tienen que hacer, pero tal vez no son completamente urgentes para ahorita. In other words, they're things usually that other people want you to get done, like Pastor Mont. En otras palabras, son las cosas que otras personas quieren que tú hagas, como el pastor Mont, And since he's the boss, y ya que es mi jefe, it automatically becomes urgent. se convierte automáticamente en una urgencia. And then low priority, low urgency, these are things I would like to see done, Y but menor prioridad, menor urgencia son las cosas que quiero ver, I don't really have to like fill my day doing these things. pero tampoco tengo que llenar mi día para hacer todo esto. And so I do this for illustrative purposes because I want you to see a little bit about my world. Y esto hago para darte una ilustración de que veas un poquito más de mi vida. A lot of people probably don't know this about me, Muchas personas tal vez no saben esto sobre mí, but I'm not a great people person. pero yo no soy una persona de personas. Some of you are like, no, we know that about you. Algunos de ustedes dicen, no, lo sabemos muy bien. And it's always been this flaw within me. Siempre ha sido esta falla dentro de mí. And I have to force myself sometimes to be around people. Y a veces tengo que forzarme a estar bien con otras personas. And it's not necessarily to be around people, but to talk with people. No necesariamente estar alrededor de personas, pero de hablar con personas. Because I love cities, Porque me encantan las ciudades, because I don't know anyone in cities. porque no conozco a nadie en las And I don't have ciudades to talk to anyone y no in tengo que hablar a cities. nadie, So I love that, but it's Y me always hard for encanta. me to talk with people. pero siempre para mí es difícil hablar con las personas. And so the pastoral part of my job has always been difficult. Así es que la parte pastoral de mi trabajo siempre ha sido difícil. And I remember one day Daisy Saldana, Me acuerdo muy bien un día Daisy Saldaña, is she here today? ella no está aquí el día de hoy, She skipped. ella no vino precisamente por eso. She told me she was going to be here. Me dijo que iba a estar aquí. You all need to send her an email. Todos mándenle un correo, por favor. But she had told me that someone was in the office that needed to talk with a pastor. Pero ella me dijo, alguien está en la oficina, necesita hablar con un pastor. Now remember, I had just started in this role. Ahora, acuérdate, acabo de comenzar con este rol. I was still trying to figure out passwords for everything. Apenas estaba yo tratando de averiguar cómo se hacían las cosas. There were so many things that I was trying to read and integrate into our new structures. Había muchas cosas que yo apenas estaba tratando de entender y leer y poner estructura. And I didn't have the time. Y yo no tenía el tiempo. Now that's a bad excuse, right? Es una mala excusa, ¿verdad que sí? You're like, you're a pastor though. Tú eres That's what you're supposed to pastor, do. para eso estás, ¿verdad? But what I normally do in those situations, Pero normalmente lo que hago en estas situaciones, and I openly admit this is a flaw. y lo admito realmente que esta es una falta en mí. You may not know this, but your pastors have flaws. Tú tal vez no te das cuenta, pero tus pastores tienen muchas faltas. Well, not Jonathan, not Pastor Jonathan. No el pastor Jonathan, que sí. perfecto. ¿Es perfecto? No, no. Muchas faltas. But I put time frames on situations. Pero yo le pongo tiempo de duración a cada situación. And so what I usually do is I look through what is going on in my day Así es que lo que yo hago normalmente es analizo mi día and I assess the situation. y analizo la situación, la evalúo. And I look at the person and figure out what's going on. Y veo a la persona y digo, ok, ¿qué está pasando? And I put a time frame on how long that's going to take. Y digo, ¿cuánto me va a tomar esto? So there are some conversations you have, you know, are going to be 5-minute conversations. Tú sabes que hay conversaciones que van a tomar 5 minutos. And then you know there are some conversations you're going to have, they're going to be 5-hour Pero tú conversations. sabes que hay otras conversaciones que van a tomar 5 horas. And you adjust your schedule accordingly. Y ajustas tu agenda de acuerdo a esto. Now, I'm certain we all do this because we plan our days Ahora, like this. yo estoy seguro que todos hacemos esto porque todos planeamos nuestro día en base a esto.
For instance, if you need to have an important conversation with someone, Por ejemplo, si necesitas tener una conversación importante con alguien, but you don't want to be stuck in conversation with pero them, no quieres pasarte todo el tiempo en esa conversación, you always schedule something like 15 minutes after you need to talk with them. programas algo 15 minutos antes de que termine esa conversación. You're like, oh, I got to jump on this call, Tengo que tomar esta llamada. but it was a good talk. Pero fue una conversación muy interesante. And I do this sometimes. Y yo a veces hago esto. I'm giving you all my tells, Le estoy dando toda mi información, ¿ok? so you'll know all my faults. Para que conozcan todas mis fallas. But I remembered sitting there thinking, this is not going to fit into my schedule. Pero en esta ocasión me acuerdo, me senté y dije, no, esto no me va a dar, no conecta con mi horario. But Pero Daisy Saldana is very persuasive. Betty Saldaña es muy persuasiva And she gives you that look y te ve así con una mirada profunda that says you know the right thing to y do. te dice, tú sabes lo que es correcto hacer. And so I went and spoke with this guy. Así que hablé con este hombre And he had been wanting to know more about Jesus. y él quería conocer más de Jesús. He had been kind of diagnosed with some illnesses, Había sido diagnosticado con una enfermedad and he had been searching the world, y había buscado el mundo, searching religions, buscando religiones, trying to figure out tratando purpose. de averiguar el propósito para su vida. He was raised Hindu, Él había sido criado hindú and he wanted me to tell him how to accept Jesus. y él quería que yo le explicara cómo aceptar a Jesús. And so I said to pray and to ask Jesus into your life. Y le dije, ora e invítalo a entrar en tu vida. And we did that, Y eso lo hicimos, sitting right out there in the lobby. sentados aquí en el lobby. And he kept telling me, now I need something to tell me that Jesus is here. Y me dijo, ahora necesito que algo me indique que Jesús está aquí. And he would always ask me for a cross or some form of a sign that Jesus was with him. Me decía, quiero una cruz o alguna señal que me muestre que Jesús está aquí. But I would tell him exactly that Jesus was always with him. Pero le dije, no, Jesús siempre está contigo. That's the promise. Esa es la promesa. And so every single day every single Sunday I would meet with Benad. Cada domingo yo veía a Benad And Benad was a great guy y él era un hombre fantástico from Nepal. de Nepal. And most of the time I could barely understand him, La mayoría de las veces no le entendía mucho, but I knew enough to know what he needed prayer for. pero sabía lo suficiente como para orar por él. And we would pray every single Sunday after Y service. orábamos cada domingo después del servicio. And no longer did Benad become a hindrance to my schedule, No solamente Benad se convirtió en una amenaza a mi calendario, a mi agenda, but he became a priority. pero se convirtió en una prioridad. So sometimes as an executive pastor, I focus more on the executive part than the pastor part. Así a veces como pastor ejecutivo me enfoco a veces más en lo ejecutivo que en lo pastor. And I'm not perfect. Y no soy perfecto. I know that I shouldn't do that. Sé que no debería hacer eso. And most of us probably behave similarly. Y nosotros también probablemente hacemos cosas así. We tend to make a to-do list of some form, right? Hacemos alguna lista de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? You may not write it down, but you probably have in your head a list of things you need to get done. Tal vez no lo escribes, pero en la mente vas a tener una lista de prioridades para tu vida. And anything that stands in our way of completing that list is a Y hindrance. todo lo que interrumpe lo que queremos hacer es una amenaza. Well, there is one thing that always disrupts my quadrants, Bueno, hay una cosa que siempre afecta a mis cuadrantes. my to-do list, Mi my lista schedule, de hacer, mi agenda. and that is people. Y eso es las personas. People always mess it up. Las personas siempre dañan mi agenda. But what does that mean for us as followers of Pero Christ? ¿qué significa eso para nosotros como seguidores de Jesús? What happens when hurdles are people? ¿Qué pasa cuando esto afecta a las personas o cuando las personas son las que nos afectan? And I think that is exactly where the church is many a time. Y yo creo que eso es lo que muchas veces hace de la iglesia la iglesia. The biggest hurdles facing us as a church, not a building, but a body, is people. Los retos más grandes para nosotros son las personas And how to work with people. y cómo trabajar con las And personas how to make people a priority. y cómo hacer que las personas se conviertan en una And prioridad. not just to say people are a priority, No but really solamente behave. decir que son una prioridad, pero que realmente nos comportamos como una prioridad. Behave in a way that people are a priority. Comportarnos de una manera en la que las personas son una prioridad.
This Everyday Church series is kind of the vision of what the church should be. Y esta serie de la iglesia cada día es la visión de lo que debería ser la iglesia. We're supposed to see ways that Jesus met people where they were and drew them closer to him. Y ver las maneras en las que Jesús interactuaba con las personas y cómo acercarlos más a Jesús. And that is what we are called to do as a church. Y eso es lo que nosotros estamos siendo llamados a hacer como iglesia. And that's easy in words, Es fácil en palabra, but it's harder in practice. pero es difícil en la práctica. Because some people Porque algunas personas are just not fun. son no nada divertidas. Now we all know Todos sabemos there are probably people in the church we don't like. que hay gente en la iglesia que no nos agrada, ¿verdad? You're probably sitting on opposite sides of the room as Tal them vez right está now. sentado en lugares opuestos de la habitación en este momento. Just kidding, I'm not calling anyone Estoy out. bromeando, no estoy diciendo que... Everyone's looking over there though. Todos están viendo de ese lado. No. We all have people that we don't like. Todos tenemos a personas que no nos caen bien. And we all have people that kind of drain us of energy. Y también tenemos a personas que nos sacan toda la energía. And the humorous thing is that Jesus tells us that these are the people Y lo más chistoso es que Jesús nos dice que estas son las personas that we're to love. a las que debemos amar. I think he knew it would be torturous. Yo creo que sabía que iba a ser tortura para nosotros. So you feel bad for saying that, don't you? If you have your Bibles, turn to Luke 13. Si tienes tu Biblia, abre por favor Lucas 13, Luke 13, 10 through 17. If you don't have a Bible, do you 10 hand out? a 17. Si hand out necesitas Bibles. una Biblia, You raise your hand. levanta tu mano. Aquí tenemos Biblias también. Así es que, ¿alguien necesita una Biblia? En español o en inglés, ¿ok? All right, everyone. Todos All right, están. so the entire Gospel of Luke, let me set this up for a little bit. Ok, el pasaje de Lucas, el libro de Lucas. The entire Gospel of Luke points toward Jerusalem. Todo el Evangelio habla de Jerusalén. So if you've read through the Gospel of Luke, everything that's happening is leading them to Jerusalem. Si leíste el libro de Lucas, todo lo que nos está dirigiendo es hacia Jerusalén. There's a single point in mind. Hay un punto en enfoque. Jesus is on this way to Jerusalem. This is a movement narrative. Así es que Jesús se mueve a Jerusalén. Esta es una narrativa de movimiento. Everything Jesus does and says throughout the Gospel of Luke points toward Jerusalem. Todo lo que Jesús dice o hace en el libro de Lucas hace la mirada hacia Jerusalén. So all of those passages you read in Luke about Jesus cursing people, Así es que todos los pasajes que tú lees en el libro de Lucas, donde Jesús está amonestando a las personas predicting the fall of things, y está prediciendo la caída de cosas, predicting destruction, prediciendo destrucción, it's pointing toward Jerusalem. está hablando de Jerusalén. Because I don't know if you know this, Jerusalem fell Tal vez no lo sabes, pero Jerusalén cayó pretty bad. muy mal And it ruined a whole city. y arruinó toda la ciudad. In fact, it ruined quite terribly the faith. Y eso arruinó también la fe, Because Jerusalem didn't fall from the outside. porque Jerusalén no cayó de las afueras, Jerusalem fell from the inside. pero cayó por dentro. From different sects of the Jewish faith fighting with one another. Diferentes sectas de diferentes judíos luchando unos con otros. And they had weakened one another so much Y se debilitaron tanto that when Rome came, que cuando Roma vino, they were done. ya los acabó. So all of this talk of Jesus saying, stop doing these things to one another, Así es que cuando Jesús viene les dice, dejen de hacer estas cosas unos a otros. was saying ultimately, this is your downfall. Prácticamente les digo, esto es culpa de tu caída. This is coming for you. Y esto viene como resultado de eso. Now, luckily, we don't do this anymore, Gracias a Dios ya no hacemos esto, right? ¿verdad? Ya no nos peleamos unos We con get otros. along with everyone. Nos tratamos muy bien unos y otros. No, we don't. No, no lo hacemos. Which is why Luke is a helpful Por eso gospel. es que Lucas es un pasaje que nos ayuda mucho. So Luke 13:10. Lucas 13, versículo 10. On one Sabbath day, as Jesus was teaching in a synagogue, he saw a woman who had been crippled by an evil spirit. She had been bent double for 18 years and was unable to stand straight. When Jesus saw her, he called her over and said, "Dear woman, you are healed of your sickness." Then he touched her, and instantly she could stand straight. How she praised God, but the leader in charge of the synagogue was indignant that Jesus had healed her on the Sabbath day. "There are 6 days of the week for working," he replied to the crowd. "Come on one of those days to be healed, not on the Sabbath." But the Lord replied, "You hypocrites! Each of you works on the Sabbath day
day, don't you untie your ox or your donkey from its stall on the Sabbath and lead it out to water? This dear woman, a daughter of Abraham, has been held in bondage by Satan for 18 years. Isn't it right that she be released even on the Sabbath? This shamed his enemies, but all the people rejoiced at the wonderful things he did. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvado durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en el día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanado, no el día del descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. There's a lot of stuff in this little passage. Hay muchas cosas en este pasaje, So let's unpack it. así es que vamos a desempacarlo. Christ is in the synagogue. Jesús está en la sinagoga. They knew the woman had been bent over for 18 years. Sabían que la mujer tenía 18 años de estar sido encorvada. It was the Sabbath. Era el sábado. People misunderstood the purpose of God's commandments. La gente no entendía el propósito de los mandamientos de Dios. And there's this power struggle between Jesus and the leader of synagogue. Y entonces hay esta lucha de poder entre los líderes de la sinagoga y Jesús. So on their way to Jerusalem, Así es que de camino a Jerusalén, Luke stops the narrative. Lucas detiene la narrativa. Do you see where he stops the ¿Y narrative? te das cuenta que detiene la narrativa? It's right there when it says, when Jesus saw her, he called her over. Entonces es cuando dice, cuando Jesús la vio, entonces se volteó hacia ella. Jesus stops. O sea, Jesús se detuvo. Now remember, I said everything in the Gospel of Luke is moving, right? Así es que en el libro de Lucas todo está en movimiento, ¿verdad? Te lo dije. It's all focused on moving toward Jerusalem, Siempre es movimiento hacia Jerusalén, except when it came to people. excepto cuando se trataba de las personas. And it causes Jesus to stop. Y eso hace que Jesús se detenga. Now, there usually isn't a coincidence with these things. Normalmente no hay coincidencia con esto. The gospel authors employ these kind of techniques Los autores de los evangelios utilizan este tipo de técnicas to help us understand importance. para ayudarnos a entender qué partes son importantes. And what was important to Jesus was this woman. Y lo que fue importante para Jesús fue la mujer. This was a small village. Esta es una villa pequeña. Everyone would have known this woman. Todos conocían a esta mujer. They would have known that she had been bent over double for 18 Sabían que ella years. estaba encorvada por 18 años. She had probably been in the synagogue many a time before to be Probablemente estuvo en la sinagoga muchas veces healed, and she was still never healed. y no había sido sanada. The leaders of the synagogue twisted the words of God Los líderes de la sinagoga voltearon la palabra de Dios to place this burden on the people. para poner esta carga sobre las personas. They said, you can't heal on the Sabbath. Les decían a ellos, es que no te puedes sanar el sábado. But that isn't what God meant. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Unfortunately, Jesus being one with God knew that. Y Jesús, siendo uno con Dios, sabía eso. He knew the interpretation of that Él verse. entendía la interpretación correcta de ese pasaje And he calls them on it. y les llama la atención. Because everyone did work on the Sabbath. Porque cada persona trabajó en el sábado. The Sabbath rules were a bit ridiculous. Las reglas del día de reposo eran ridículas. I don't know if you're familiar with them, No sé si si las conoces o no, but they were things like how many steps you could take in a day. pero era simplemente como cuántos pasos puedes tomar en el día para So- indicar que no estás cansado. If you were walking Así es que someplace, si caminabas a un lugar, you had to multiply that by 2 to get home. tenías que multiplicarlo 2 para regresar a casa. And if you walked a little bit too far, Y si caminabas mucho más, I think you were stuck. entonces estabas ahí, te atorabas Sat down, that's your home now. y te detenías ahí, ahora esa es tu casa. They would put these kind of restrictions O sea, on the people. las restricciones eran así contra las personas. And Jesus was saying how ridiculous this was. Y Jesús les dijo, esto realmente es ridículo. Because they were looking at the letter of the law Porque estaban viendo la carta de la ley, rather than the person the law was supposed to pero no benefit. estaban viendo a la persona de la ley.
This was supposed to help us, Esto supuestamente nos ayudaría a nosotros, and instead it had become a restriction. pero se convirtió en una restricción. See, the leaders in the synagogue weren't worried about that. Y los líderes de la sinagoga no estaban preocupados por eso. They weren't worried about this woman, No les preocupaba la mujer, probably because they actually couldn't heal her. tal vez porque ellos no podían sanarla. And when Jesus heals her, he says something important. Y cuando Jesús la sana dice algo muy importante. He recognizes her as a daughter of Abraham. La reconoce como hija de Abraham. This is a call to the people. Ese es un llamado a las personas. It was saying that you aren't seeing her as a sister. Prácticamente les está diciendo, no la están viendo como una hermana, You're not seeing her as part of this family. no la están viendo como parte de esta familia, You're picturing her outside of it. la están descartando. And we do this as well. Y eso lo hacemos nosotros también. We do this as well whenever we don't make people a priority. Lo hacemos cuando las personas no son prioridad de nuestra vida. We have scenarios like this every day. Tenemos escenarios como este todos los días. And let me draw some illustrations. Déjame darte una ilustración. Maybe you've seen a foreclosure sign on a neighbor's door every time you drive past it. Tal vez has visto una señal que dice foreclosure, que va a venderse esa casa. And you know this neighbor, Tal vez en tu vecindario conoces a este vecino, but you're too busy going home pero tú estás muy ocupado en tu trayecto a casa or going to work, o al trabajo and you just can't stop at y that no moment. puedes pararte para nada. Or maybe you're at work and you see a coworker who's visibly upset with O something. tal vez tú estás en un trabajo y ves a un compañero del trabajo y ves que está visiblemente disgustado o preocupado. But you have papers to file, Pero tienes papeles que llenar, homework to grade, tarea que evaluar, a schedule to keep, una agenda que cumplir and you just can't stop your schedule to meet with that person. y no puedes detenerte para ver a esa persona. Or maybe you're sitting in church worshiping, Tal vez estás en la iglesia alabando, like today, como el día de hoy, and you see someone you don't normally see. y ves a alguien que normalmente nunca habías visto. Maybe you see this person sitting all alone. Tal vez esta persona está sentada sola. Now, if it's me, I like to sit alone, Ahora, si soy yo, me gusta sentarme solo. so it's not an accurate Así es que description. no es una descripción así certera. But you're a little scared to go forward and talk with this person, Pero tal vez a ti te da temor hablar con esa persona, to introduce yourself to this person. presentarte a esta persona. That's the saddest thing I hear about Y es churches, la cosa más triste que escucho de las iglesias. is when people say that they had walked in and no one noticed Es them. cuando la gente dice, entré a la iglesia y nadie me puso atención. The one place people should feel noticed, En el lugar donde la gente debería ser notada, the one place people should feel loved, donde la gente debería ser amada, the one place people should feel like they are welcome and donde las accepted. personas deberían sentir que son aceptadas y bienvenidas, recibidas, And they walk out and say they were never noticed. y dicen, nunca nadie me notó, No one said hi. nadie me dijo hola, You see, we don't make people a priority all the porque time. no hacemos a la gente prioridad todo el tiempo. We stay in our groups, Nos quedamos en nuestros grupos, right? ¿verdad que sí? We sit with the people we normally sit Nos with. sentamos con la gente que normalmente nos sentamos. We talk with the people at work we normally talk with. Hablamos con la gente en el trabajo con la que siempre hablamos. When we get home, we close the garage door and shut out the world. Cuando llegamos a casa, cerramos la puerta de la casa y nos olvidamos del mundo. And it's because we don't really make people a Y priority. eso es porque no hacemos de la gente una prioridad. Now understand, this is for me too. Ahora, entiende, esto es para mí también. Whenever I preach, it's always something that I'm having to work Cuando yo through as predico well. siempre es algo con lo que yo tengo que trabajar. But we have a tendency to miss opportunities Pero like tenemos this. una tendencia de perdernos oportunidades como esta. Our misplaced priorities have obliterated our understanding of the kingdom of God. Nuestras prioridades que se encuentran desordenadas no hacen del reino de Dios una prioridad. Because in the kingdom of God, the sick woman is the priority. Porque en el reino de Dios la mujer enferma es una prioridad. In the kingdom of God, the neighbor who is losing their house is the priority. En el reino de Dios, aquella persona que está perdiendo su casa también es una prioridad. In the kingdom of God, the upset coworker is the priority. Y en el reino de Dios también el trabajador que está con nosotros y que está triste o preocupado también es la prioridad. And we don't behave that way, do we? Y no nos comportamos de esa manera, ¿verdad? Our only priority as followers of Christ is to reveal God's kingdom to the Nuestra world. única prioridad como miembros del reino de Dios es reflejar ese reino de Dios. We see how Christ does this to the woman, right? Y vemos cómo Jesús lo hace a esta mujer, ¿verdad? He stops the narrative. Cambiar tu horario o tu agenda para
darle un enfoque, un énfasis a esto, or to accommodate that, o acomodarlo así, then we have misplaced priorities. Don't we? entonces tenemos las prioridades desordenadas. If God's kingdom and his people aren't in that first quadrant, Si el reino de Dios y sus personas no están en ese primer cuadrante, then idolatry is. entonces está la idolatría, Because something is taking the place of God. porque algo está tomando el lugar de Dios en nuestras vidas. And that's simply what idolatry Y is. eso es lo que es idolatría. It's anything that bumps God out of first. Cualquier cosa que quita a Dios de la prioridad de nuestras vidas. And we all have things like this in our Y lives. todos tenemos cosas como estas en nuestras vidas. None of us are perfect, Ninguno de nosotros es perfecto, but we need to learn that there's this holy disruption that occurs. pero debemos aprender que hay una interrupción santa que sucede en esto. People are this holy disruption. Las personas son esa interrupción santa en nuestras vidas. They remind us that God is about something. Ellos nos recuerdan que Dios es sobre algo. It's easy for us to get in this church bubble, right? Es fácil para nosotros estar en esta burbuja de la iglesia, ¿verdad? Where everything we think is going well, Donde todo pensamos que está yendo bien, but people remind us that this church bubble isn't real. pero la gente nos recuerda que esta burbuja de la iglesia no es real. And that when the Bible describes the earth as going through this birthing pain, Y cuando la Biblia describe que la tierra pasa por dolores de parto, that it really is happening. realmente está pasando. There's a lot of pain and anguish, Hay mucho dolor y preocupación, and people need to realize that they are a priority to God. y la gente necesita saber que ellos son la prioridad para Dios. And who tells them that? ¿Y quién les debería decir eso? We do. Nosotros. But we can't if they aren't a priority. Pero no podemos hacerlo si ellos no son realmente una prioridad para nosotros. So how do we realign our schedule to where Así es, that they are a priority? ¿Cómo alineamos o realineamos nuestro horario para que ellos sean una prioridad? Now this isn't a way of saying just give. Ahora, no estoy hablando solamente de dar. Because Jesus practiced Sabbath. Porque Jesús también practicó el sábado. Jesus ultimately got away many a times, Y muchas veces Jesús salió and he would pray and recharge, right? y oró para orar, salió para recargarse, oró para recargar sus fuerzas. You would see Jesus saying that he needed to be away from the people, Y viste cómo Jesús también decía, necesito alejarme de las personas. which is probably different than when we say I need to be away from people. Que es muy diferente a como nosotros decimos a veces que necesitamos alejarnos de la gente. Jesus needed to be away because he needed to recharge. Jesús necesitaba alejarse porque él necesitaba recuperar fuerzas. And do you know what happens when you go away to pray? ¿Y tú sabes lo que pasa cuando tú vas a orar? It doesn't give you a sense of being better. No te da un sentido de ser mejor, It doesn't give you a sense that the world is all right, tampoco de que el mundo está bien, but it reminds you of what you are called to do. pero te recuerda de lo que has sido llamado a hacer. It reminds you to love people like God loves people. Te recuerda amar a las personas como Jesús ama a la gente. See, Jesus didn't pray and keep that to himself. Jesús no solamente oró para guardárselo a él mismo, Jesus prayed and gave it to the world. pero él oró y se lo entregó al mundo. A lot of times we treat prayer as personal, Muchas veces pensamos que la oración es personal, but it's never personal. pero nunca es personal. It's always meant for the world. Siempre ha sido una oración para el mundo. What happens when we pray is meant to revive us to send out to the world. Lo que pasa en nuestro tiempo de oración tiene que avivarnos para salir y regresar al mundo. This is why practices are important. Es por eso que las prácticas espirituales son We've importantes. talked about these markers of a healthy disciple. Hemos hablado de los marcadores de un discípulo saludable. Do you remember them? ¿Las recuerdas? 1, Están en tu boletín. Número 1, I'll give you one. Worship. adoración. Does anyone know another one? ¿Otra te lo sabes? Oh, you're all looking in your programs. ¿Está bien? Practice, action, Action. acción Connection. y conexión. Me está viendo a mí, ¿eh? No, we talk about these things because they're important. Hablamos de estas cosas porque son importantes. Because when you do these practices, Porque tú haces estas prácticas espirituales,
They actually tell you how to behave, y te dicen cómo comportarte, how to act. cómo actuar. See, the practice of Bible reading should position you to act differently around others. La práctica de la palabra de Dios te debería posicionar para actuar de cierta manera con otras personas. When I read a story like this, Cuando leo una historia como esta, I don't read it as a way of saying, what is God trying to say to me? no lo veo como, oh, que Dios está tratando de decirme a mí, I try to read it in a way of saying, what is God trying to say about the world? pero lo leo de una manera en la que Jesús está hablando sobre el mundo. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? And couldn't it be that we're also focused on things that aren't important, that we're missing the priority? ¿No puede ser que a veces también nos enfocamos en cosas que no son tan importantes que deberían ser la prioridad? If they were moving that fast back then, Y en ese entonces se movían de cierta manera, de cierta velocidad. we're moving exponentially faster than Nosotros they nos were. movemos exponencialmente rapidísimo comparado con eso. So it's a lot harder to stop, Es isn't que es más difícil para nosotros detenernos y pensar en esto. it? See, Bible reading reminds us of these things. La lectura de la palabra de Dios nos recuerda estas cosas. Or prayer. O la oración. One of my favorite stories of prayer is from Mark Batterson. Una de las cosas que más me gusta orar es de Mark Batterson, He is a pastor in D.C. un pastor en la capital. and Washington. he tells a story of praying for a woman. Y nos dice la historia de orar de una mujer, And this woman needed a new computer que una mujer necesitaba una computadora nueva because she needed to get her resume out. porque necesitaba completar su currículum She needed to get a job, y necesitaba un trabajo, but she didn't have the money to get a computer, pero no tenía el dinero para conseguir una computadora and she couldn't get money because she didn't have a job. y no tenía un trabajo, por eso no podía obtener dinero. And so she had come forward to be prayed over. Así es que simplemente vino para que oraran por ella. And Mark began to pray for her, Y Mark comenzó a orar por ella and he was praying, God, would you make this available to her? y él estaba diciendo, Señor, ¿podrías facilitarle una? And in the middle of his prayer, Y en medio de la oración, he thought to himself, él pensó a sí mismo, you have an extra computer. tú tienes una computadora extra. Why are you asking God ¿Por qué le estás pidiendo a Dios to make a miracle que haga un milagro when you can just go back to your office and get cuando it? puedes ir a tu oficina y puedes dársela? That's what prayer does. Eso es lo que hace la oración. It stops you Te detiene so you can remember what God has given you para que puedas recordar y escuchar lo que Dios te ha dado so that we can give to others. para que se lo puedas dar a otros. So this week, here's what I challenge you to do. Así es que esto es lo que yo te reto a hacer esta semana. We have two markers. They're called practices and action. Tenemos dos marcadores de un discípulo saludable que son prácticas y acción. And this week, I want you to try something with that. Quiero que Okay? intentes esto, ¿ok? I want you to put down some practices that you want to begin today. Quiero que escribas algunas prácticas que quieres comenzar a aplicar en tu vida hoy. They can be Bible reading, journaling, praying, Puede ser leer la palabra de Dios, puede ser escribir, puede ser orar, fasting, Sabbath, going to church. ayunar, descansar, ir a la iglesia. You got some of those down today, right? Tienes el día de hoy que hiciste algunas de esas ya. These are rhythmic spiritual disciplines that draw us closer to God. Estas son disciplinas espirituales que nos ayudan a acercarnos a Dios. Then, under action, Y después, bajo acción, I want you to write some tangible outcomes of how those could disrupt your schedule. quiero que escribas algunas cosas que pueden interrumpir tu agenda. So I don't want you to write down, I'm going to pray more this week. No quiero que escribas, voy a orar más esta semana. And that's going to make me see someone Y eso me va a hacer que yo vea a alguien and have a difficult conversation. y tener una conversación difícil. See, no, that's taking the easy way out. No, eso es simplemente hacer las cosas fáciles. I want you to say, I'm going to begin praying for my enemies this week. Quiero que tú digas, voy a comenzar a orar por mis enemigos esta semana. And then I'm going to meet with Y voy a reunirme con un enemigo en esa persona. someone who stabbed me in the back, Alguien que me apuñaló la espalda. a family member that disowned me, Algún miembro de la familia que me ha deshonrado. an alienated ex-spouse. Y a un esposo o esposa que me ha aislado. See, whenever you're actually practicing, Así es que cuando tú estás realmente practicando, there are tangible action steps. son acciones tangibles.
And it isn't things like, I'm going to read the Bible more this week Así es que cosas como, "Oh, voy a leer la Biblia más esta semana so that I can have scripture memorized. para que memorice la escritura." But it'd be things like, I'm going to read about how Jesus gave freely. No, pero voy a leer sobre cómo es que Jesús dio libremente, con libertad. And then I'm going to give freely to this family across the street. Y después voy a darle libremente, con libertad, a esta familia al cruzar la calle. You see, that's terrifying, isn't it? Eso es terrificante, ¿verdad? Eso nos da miedo, But asusta. if people are a priority, Pero la gente son prioridad, then that's what the kingdom of God is about. entonces de eso se trata el reino de Dios. It's crazy and it doesn't make sense. Está loco y tal vez a veces no tiene sentido. And I hate it because it's not structured the way I want it to be Y structured. no me gusta porque no está estructurado como a mí me gustaría que las cosas fueran estructuradas. But people are holy disruptions to our schedule. Pero las personas son esa interrupción santa a nuestro horario. And it's time that the church begins to behave that way. Y es hora de que la iglesia comience a comportarse así. It's time for us to begin that when someone interrupts a conversation, Y debemos comenzar a actuar de manera que si alguien interrumpe nuestra conversación, maybe that's a holy disruption. tal vez es una interrupción santa. Whenever we see someone on the side of the road, Y si vemos a alguien en el paso de nuestro maybe camino, that's a holy disruption. tal vez esa puede ser una interrupción santa. Whenever someone's sitting in your chair at church, Y tal vez alguien está sentado en tu asiento en la iglesia. one, that's not your chair, Número uno, no es tu asiento, unless you buy it, a menos que tú lo compres. $35, check or cash. $35 efectivo o en tarjeta, no hay problema. But two, Pero número dos, maybe that's a holy disruption. tal vez es una interrupción santa. Begin seeing people as these holy disruptions. Comienza a ver a las personas como estas interrupciones santas. So this week, Así es que esta semana write down some practices, escribe algunas prácticas and then write down what you know God is y actually wanting you después to do. escribe lo que Dios está llamándote a hacer con esto. Because I bet that most of us, if we sat back, Porque yo creo que la mayoría de nosotros, si nos sentamos a analizar, we would know the difficult conversations we need to have. sabemos que hay conversaciones difíciles que necesitamos tener. We would know where we need to give freely. Sabemos también en dónde nosotros tenemos que dar con libertad. We would know who we need to forgive. Sabemos también a quién tenemos que perdonar. We just need something to push us there, right? Simplemente a veces necesitamos algo que nos empuje a hacerlo. A little over a month ago, Benad came back to the church. Yo hace un mes atrás, Benad regresó a la iglesia. He moved to Hawaii. Él se mudó a Hawái, He was tired of Chicago winters. estaba cansado del invierno de Chicago. Can't really blame him. No lo culpo, But he came to the church office to say goodbye to pero us. regresó a la iglesia para decirnos adiós. And I'll admit, I'm usually unemotional. Ahora, normalmente tengo que admitirlo, no soy una persona muy emotiva. But when Benad came No to say comparto goodbye, mis emociones, pero cuando Benad vino a decir adiós, I dropped everything I was doing dejé todo lo que estaba yo haciendo. to go give him a hug. Fui y le di un abrazo. And I don't hug people. Yo no abrazo a la gente. I don't hug people that Yo no home. abrazo a la gente mucho. But Benad reminded me that people are a priority. Pero Benad me recordó que las personas son prioridad And that sometimes we need to celebrate the holy y disruption. que a veces tenemos que celebrar las interrupciones santas. And I pray that you'll do that this week as Y well. mi oración es que tú también lo hagas esta semana.